Soy cristiano 24/7. Ahí está. Pobre Marian, lo pusimos del otro lado para hacer esto. Bueno. Les gusta hacer esto. Es algo que nos gusta hacer. Me gusta hacer eso. Me siento Susana. Crecí acá en Los Ceibos, barrio Los Ceibos. Bueno, ahora estamos con mi señora, ahí que nos está escuchando del otro lado. Saludos a Yelem. Viviendo en Cañuelas. Bien. Y nos congregamos hace un tiempito ya en la iglesia Sion Bautista, acá en González Catán. Bien, Mariano. Así que bueno, gracias. Primeramente agradecerles por la invitación, la verdad que el lugar es hermoso, ¿no? Y ya, ya lo venimos escuchando todos los días que estuvieron y la verdad que ha sido un tiempo de bendición para nosotros, para nuestras vidas. Así que bueno, agradecerles también por la invitación, por tiempo de compartir, que sea también de bendición para mí también, como para el que nos esté escuchando. ¿Cuándo conociste a Dios? ¿De chiquito, de adolescente, de grande? Mirá, yo no tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Sí. Y aproximadamente a los 13 años, justamente que vino Jeremy, yo la primera vez que conocí y escuché acerca de Dios fue en un campamento de palabra de vida. Wow, A los 13 años, bueno, me invitaron desde una iglesia, acá cerca, ¿sí? Una iglesia cerca de González Catán también. Me habían invitado a ser parte del campamento. Me dijeron fútbol, juegos, pileta. Claro, Fui. claro. La verdad que fue un tiempo muy lindo. Sin embargo, yo, quizás quiero hacer allá algunas diferencias en cuanto al aspecto de la salvación propia, como yo lo viví, incluso cómo lo describe el Señor Jesucristo a lo largo de todos los evangelios, como Él predicó el evangelio y cómo Él lo presentó. Yo estoy convencido de que una cosa muy diferente es conocer acerca de Dios y otra es tener una intimidad con el Señor en el sentido de yo puedo escuchar el evangelio y puedo conocerlo, y puedo decir, sí, creo en esto. Pero de la misma manera que en Santiago se dice que los demonios creen y tiemblan, obviamente que para vos ser verdaderamente un hijo de Dios tenés que nacer de nuevo. Y eso es algo que no se produce humanamente. Juan capítulo 1 lo dice, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque ahí en Juan capítulo 1 dice que los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre ni de carne, sino por Dios. Ahora, yo pensaba en esto y mi reflexión en cuanto a relacionarlo a cómo yo conocí a Cristo, yo escuché el evangelio en el campamento. Yo había escuchado el evangelio, incluso hay un tiempo donde se consagran las vidas de los jóvenes en un fogón, donde se predica constantemente el evangelio, el consejero. Incluso yo estudié 3 años en el Instituto de Palabra de Vida y fui parte del equipo de consejería un tiempo, mientras estudiaba. Ahora, mi conversión, mi nuevo nacimiento, no fue cuando tenía 13, fue cuando tenía 18. Ahí la gran diferencia fue que yo desde los 13 hasta los 18 asistía a la iglesia, tenía amigos cristianos, pero era una persona, no había cambiado absolutamente nada, era el mismo Mariano de siempre, con los mismos deseos, con el mismo objetivo de vida, con satisfacerme a mí mismo, el pecado, o sea, era una persona igual. Si supuestamente había entregado mi vida a Cristo y había creído en Cristo para salvación, tendría que haber cambiado y no había pasado. Claro. Llegó un momento que a los 18 años el Señor tocó mi vida y trabajó mi vida de una forma puntual y yo ahí me di cuenta de que el Señor había obrado en mi corazón de una manera sobrenatural y donde, como dice ahí los profetas, ¿no? Jeremías y tanto Ezequiel, hablando del nuevo pacto, el Señor transformó mi corazón endurecido, ¿sí? En uno de carne. Y sabes que recuerdo al primer líder de jóvenes que yo tuve en esa iglesia, que cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, claro, él me vio que era un chico común y corriente, que era más del mundo que de la iglesia, que no vivía una vida conforme al evangelio de Cristo, ¿verdad? Y él me llamó un día, habló conmigo, me hizo tratar de que yo reflexione acerca de mi vida, como diciendo, mirá, vos no sos salvo, me dijo. Y me acuerdo, mirá, pasaron años, pasaron 20 años, y ese día él me dijo, mirá, ¿ves este cimiento que está acá, todo lleno de piedras? Bueno, así está tu corazón, me dijo. Qué valiente. Y fue directo al hueso. Obviamente yo me sentí ofendido,
Claro. Yo me sentí ofendido, no me gustó para nada porque es causa obviamente del pecado de uno, no reconocer su propia vida, su propia pecaminosidad. Y la verdad que hasta el día de hoy lo recuerdo como un instrumento que el Señor utilizó en mi vida como para decirme, mirá, todavía no naciste de nuevo y es necesario que nazcas de nuevo. Obviamente que es algo que si bien yo creo, yo tengo fe en la obra redentora de Jesucristo, también está la parte de la obra del Señor, ¿no? Que es regenerar. Él nos da vida, Claro. Él nos da vida eterna, y nosotros, hoy que vivimos la vida eterna, ¿no? Disfrutamos esa vida eterna, nos gozamos en la salvación que Él nos entregó. Nosotros no hacemos nada, ¿no? Es absolutamente, enteramente de Dios todo. Es muy rico lo que contás y abrir así tu corazón y contarnos algo tan íntimo, ¿no? Que a la vez seguramente hay muchos que quizás vean este video y que están pasando por esa etapa. Una etapa donde realmente ellos reconocen que todavía no han decidido en muchas áreas de su vida entregarse directamente a Dios. Me pasó algo similar cuando conocí a Dios, porque por algún tiempo hice muchas cosas que tenía que haber dejado de hacer, pero creo que también Dios en cierta manera él está ahí presente, ¿no? Porque el continuar yendo a la iglesia, aún sabiendo vos que muchas cosas no habías dejado de hacer, Él había puesto ese querer de continuar y seguir, ¿no? Cómo Dios trabaja en particular y en personal con cada uno de nosotros, y cuando nos llama en el tiempo oportuno, Dios se revela realmente quién es y nos muestra y nos da también el poder para poder sobrellevar y salir de esas situaciones, ¿no? Porque si no es a través del Espíritu Santo, nosotros seguimos pecando una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y aunque teniendo al Espíritu Santo muchas veces seguimos equivocándonos, pero lo bueno también es que de tener personas que saben que es necesario decir la verdad y aconsejar bien, ¿no? Lo mismo te sucedió a vos con este... Exactamente, y hasta el día de hoy no tuve la posibilidad de contactarme con él, porque creo que se había mudado hace un tiempo, se mudó, estaba creo que viviendo en Córdoba, ¿no? La verdad que no recuerdo bien, pero lo recuerdo con mucho cariño, porque decir la verdad, no en esos tiempos, hoy en día decir la verdad tal cual está escrita en la palabra de Dios, también es un signo de valentía. Hoy en día muchas veces tratamos de ser compasivos, hablando con las personas, presentando el Evangelio. Incluso hoy en día hay una imagen que muchas personas comparten acerca de que Cristo es un Cristo de amor, ¿no? Pero también encontramos en la Biblia que Cristo es alguien que va a venir a juzgar, que nos va a juzgar y que necesitamos nosotros también anunciar de juicio, porque es la realidad. Y la verdad que ese líder compartiéndome, yendo directamente al hueso, diciéndome, mirá, te estás muriendo, te estás yendo al infierno, no importa que vengas a la iglesia, que toques en la alabanza, que participes en competencias, que memorices versículos, que tengas tu devocional hecho, porque hacía mi devocional, nosotros teníamos concursos bíblicos, y yo recuerdo hasta el día de hoy que en esos concursos bíblicos era una persona que en los primeros años se destacaba porque hacía su devocional todos los días, Claro. Memorizaba los versículos, participaba en las competencias de la iglesia, pero vivía una vida completamente alejada de Dios. Entonces, yo hoy me pongo a pensar y digo, qué misericordioso fue el Señor conmigo, que obviamente Él planeó todo, ¿no? Él orquestó, diríamos, orquestó absolutamente todo, pero dar gracias a Dios, porque si hoy, a partir de ese momento hasta el día de hoy, tengo vida eterna, ¿no? He sido salvo y voy camino estoy en la santificación y voy camino a encontrarme con el Señor, no puedo hacer más que dar gloria al nombre del Señor, ¿no? Con lo que Él me dé al alcance. Así que bueno, ha sido un tiempo muy, muy lindo, porque me he dado cuenta que desde el momento que yo nací de nuevo, fui completamente diferente, ¿no? Como dice ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Es decir, que ya no era el viejo hombre el que vivía. Claro. Obviamente con las luchas, con los pecados, con arrepentimientos constantes, Claro. pero te das cuenta de que hubo un cambio. Te das Una cuenta madurez. exactamente, que el Señor fue trabajando en mi corazón y que no soy el mismo, obviamente, que cuando no era salvo, ¿verdad? ¿Sabes qué, Mariano? Cuando te escuchaba hablar, y bueno, escuchábamos este muchacho, ¿no? Lo que contabas, que fue muy valiente en ir y decirte la verdad. Hace poco tiempo, meses, este año, me pasó algo parecido, casi igual, con una chica que me hacía las uñas. Hace rato que no la estoy viendo. Y bueno, por situaciones X que estaban pasando en su familia, separaciones y todas esas cuestiones, su corazón muy dolido y ella no sabiendo cómo hacer. Entonces yo siempre como que le iba hablando de a poquito, es como que yo le iba tirando algo, pero llegó un momento como que me enojé. Porque ella me dijo, mira, Lau, yo me la paso orando, yo voy, yo me arrodillo y yo le digo a Dios, y yo sé que Dios me escucha y mis santos también. Entonces ahí me enojé. Dije, bueno, mira, no sé a quién estarás orando vos, le digo, pero Juana, no sé, Juana, con quién vos estarás orando, pero la realidad es que no, Lau, yo sé que yo estoy haciendo todo bien, yo estoy haciendo todo bien. Pero bueno, en algún momento, entonces ahí dije, bueno, Señor, dame la capacidad de ser valiente y de hablarle ahora. Y en ese momento le dije, mira, no sé a qué Dios le estás orando, pero yo creo que si vos entregas tu corazón a Cristo y vas a empezar a vivir de otra manera. Pero yo creo, no le digo. ¿Sabes qué? Y ahí empecé. La palabra de Dios dice que todos pecamos. Donde hay pecado, Dios no puede habitar. Eso fue lo que le dije. Mira, Juana, yo solo te digo esto, que donde hay pecado, Dios no habita. No puede estar ahí. No sé a qué Dios le estás orando, le digo. No puede haber resultados. Si su palabra no está en tu corazón, no puede haber resultados. Pero no, y hablé, y le comenté, y le leí, y le busqué. Y ella me dijo, en ese momento ella se quebró y me dijo, Lau, gracias por lo que me estás diciendo. Porque entonces yo estoy equivocada. Entonces ella misma empezó a reflexionar. Al poco tiempo ella fue de visita con nosotros a Sion. Pasa que por una cuestión de que le queda medio tras mano. Y a partir de ahí ella empezó a congregar, está congregando en una iglesia que está cerca de la casa. Y Dios empezó a cambiar, empezó a transformar cosas, sigue trabajando con ella, sigue trabajando con las hijas, pero bueno, pudo tener ese acercamiento y ese trabajo que Dios empezó a hacer con ella le permitió a ella poder perdonar, ¿no? Porque había un tema ahí de perdón, ¿viste lo que es el matrimonio, ¿no? Todas las cosas que suceden, las heridas que provoca. Y volvió a empezar de nuevo. Y su marido también estaba ahí, hasta lo último que la vi, estaba ahí en las puertas de querer comenzar con ella, de querer congregar con ella en un lugar más cerca, pero ahí se hace viva otra vez la palabra cuando dice que es viva y es eficaz. Tan viva y tan eficaz. María, ¿se puede tener una fe equivocada en el sentido de no conocer realmente la palabra de Dios y realmente levantar las manos, congregar, ofrendar, diezmar y no conocer a un Dios que aborrece el pecado? Mira, yo entiendo a ver, si hablamos de iglesia no universal en el sentido de la iglesia universal que nosotros conocemos, claro, de nombre, sino la iglesia de todos los creyentes en todo el mundo, ¿verdad? Que se congregan en diferentes iglesias locales. Hay una realidad, hay personas que asisten a la iglesia, que se congregan en la iglesia porque eso es lo que observamos y lo que se ve, pero que viven una vida sin temor a Dios y que seguramente deben vivir fuera de la iglesia. No, es decir, que no todos los que están dentro del edificio de la iglesia seguramente sean cristianos. No sé si esa era tu pregunta. Sí, en general hay un pasaje que me tocó una vez que salí a evangelizar, a hablar con una persona ya mayor que era músico y que estaba sirviendo en la música en una iglesia hace mucho tiempo. Y bueno, cuando empezamos a charlar, le compartí el pasaje en donde habla que
se acercarán a Dios y Dios mismo le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, ¿no? Pero también con mucho dolor y con mucho temor a compartirle ese versículo y mostrarle que va a haber personas que realmente no conocen a Jesús y no conocen la palabra, sino es como que siempre hicieron un ritual de cómo llevar adelante su fe, pero no conocieron realmente lo que Dios aborrece, que es el pecado, y permitieron muchas veces eso en sus vidas cuando trae el no conocimiento de las Escrituras, ¿no? Sí, tal cual. A mi pregunta, que te la vuelvo a reformular, es: seguramente habrá personas que no conocen realmente al Dios de las Escrituras y adoran a dioses falsos, aún teniendo a Jesús en sus bocas. Y sí, seguramente haya personas que actúen de esa manera, no podemos negarlo. La verdad que no conozco, ahora no me he encontrado con nadie, pero sí, seguramente en todo el mundo debe haber alguien que viva conforme a eso que estás pronunciando, ¿verdad? Igual ahí pensaba en ese pasaje que vos decías acerca de Mateo, que lo pronuncia en el Sermón del Monte. Es llamativo porque en la iglesia puede ser que haya personas que verdaderamente no hayan entregado su vida completa al Señor, ¿no? Que estén yendo a la iglesia, pero vivan una vida completamente diferente luego de la iglesia. Y ese pasaje dice, no, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? No profetizamos en tu nombre, no hicimos tal cosa en tu nombre, no vivimos haciendo esto en tu nombre. Y él les dijo, nunca os conocí, porque no vivían conforme a mi voluntad. Porque una cosa es hacer lo que... A ver, una cosa es hacer algo en el nombre del Señor, y otra cosa muy diferente es vivir conforme a la voluntad de Dios, que no es algo místico. No es algo místico. Muchos interpretan o creen que vivir bajo la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios es algo místico, ¿verdad? Agarramos la Biblia y yo, estoy orando para ser misionero en tal lado, y justo abrí la Biblia en un pasaje donde el Señor, y puse el dedo y el Señor me dice tal cosa y me está diciendo exactamente que me tengo que ir a... no, el Señor no obra así, el Señor no obra así, porque la palabra del Señor se interpreta, hay ciertas reglas, ¿no? Que ahí como estuvimos estudiando, pero hay ciertas reglas para poder interpretar un pasaje. Yo no puedo agarrar cualquier pasaje de la Biblia y hacerlo que sea de sustento para lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Pero bueno. Ahí ya introduciéndonos un poquito en lo que es tu tarea como profe, la última materia que tuvimos eran los 12 profetas, ¿no? Sí, uno de los temas que tuvimos ahí, la verdad que sí, una experiencia hermosa. Yo soy docente, me encanta, amo lo que hago, pero bueno, la verdad es que ser parte del seminario ha sido una bendición enorme. Primero un desafío, porque la verdad que era preparar clases, leer, estudiar, y también dejar que el Señor trabaje en tu vida. Y cuando terminamos el año, más allá de la corrección de principios, de exámenes, de la preparación de lo que ha sido todo el año, el ciclo del seminario, el Señor trabajó en mi corazón de una manera impresionante. No solamente por haber estado en contacto con Él, estudiando su palabra, sino porque también al enseñarla también era algo recíproco, ¿no? Yo era el docente, el profesor que enseñaba las Escrituras, pero también recibía de parte de mis alumnos, tanto virtuales como presenciales. Y fue un año que se disfrutó muchísimo. Pero bueno, ahí estuvimos compartiendo. A ver, cuando el pastor me propone poder ser parte del seminario, primero yo lo tomé como una sorpresa, no lo esperaba. ¿Es tu primer año como profe? Mi primer año como profe, sí. No lo esperaba. Y a medida que iba pasando el tiempo, cuando me compartieron las clases, el material, el archivo, el cuadernillo que tenemos y demás, claro, a mí me tocaba arrancar con los 12 profetas menores. Yo primero cuando dije, nos tocan los 12 profetas menores, dije, va a ser un tema
complicado primeramente porque el pastor Marcelo, ahí seguramente que nos estará escuchando, con esa materia a mí me hizo padecer. En el sentido de que eran muchos cuadros para memorizar, los principios teológicos que ustedes hicieron. ¿Querés que te haga una confesión en vivo? Sí. Una vez hablé con el pastor y le dije, pastor, le tengo que confesar algo. Me cuesta mucho, Mariano. Le dije, me cuesta mucho. A lo primero me costaba mucho y no podía. Decía, no me va a quedar nada, no voy a aprender nada. Claro, porque cada uno tiene su manera de enseñar. Por ahí el pastor es más pausado, por ahí se desplaza más, va más lento. Entonces como que me acostumbré, ¿viste? Esa manera. Y después viniste vos y mi hija me dice, mami, él es un profesor de universidad. O sea, si vos no te sentaste ahí, no pusiste la cabeza y no te concentraste, te perdiste, mami. Pero es así, es académico, me decía, sí, ¿viste? A ella le gustaba como sí, enseñaba. A ella me encanta. Los videos sí, en casa. Me encanta cómo enseña. Él es profe de académico, me dice. Y no le entendí digo, si era un halago o una crítica. No, pará, ahí va mi confesión. Y le digo, pastora, lo primero es como que no podía, y me empaqué, me empecé a deber tarea, todo. Ahora no, ahora ya lo quiero, le entrego los principios, ahora ya está, ya lo superé. Y se reía él. No, igual costó, porque hay una realidad. Ustedes venían, incluso yo estudié con el pastor Ángel y con el pastor Marcelo, y venimos de una forma de enseñanza. Y claro, cuando yo me paro, el primer día, yo no me lo olvido jamás, el primer día que yo me paré y comencé a explicar, porque encima arrancamos con los 12 profetas menores, que es un tema muy complicado en el sentido de reglas hermenéuticas, cómo interpretarlos, hay muchas pautas para tener en cuenta, pero cuando comenzamos a estudiar, cuando yo comencé a darlo, yo veía la cara de todos, ¿viste? Estaban perdidos. Y yo, bueno, sigo hablando, sigo. Pero fue un proceso de cambio, no solamente de ustedes, sino mío. Porque yo también tuve que, dije, no, así no podemos seguir. Y ya el segundo viernes como que intentamos repasar algunos conceptos, fuimos como bajando un poco... quizás yo la velocidad, porque soy de hablar rápido. Sí. Entonces también me fui acostumbrando a... Entonces por eso dije, fue un aprendizaje mutuo. Tanto el grupo hermoso de alumnos que tuvimos este año, como de mi parte, tuve que amoldarme. También yo estoy acostumbrado a docencia de adolescentes. Claro. Y es otra dinámica. Pero bueno, cuando ya pasamos a la parte de... que claro, en el seminario hay muchas personas que son gente adulta, que quizás no... Por ejemplo, hay hermanos que no terminaron el secundario quizás. No, entonces soy uno de ellos. Fue un tiempo también de aprendizaje mío, ¿no? Porque yo también tuve que cambiar. No es por obligadamente. Pero el Señor me mostró el lugar y me dijo, tenés que cambiar. Y yo obedecí también, porque no podía seguir tampoco el ritmo, porque digo, si sigo este ritmo, pierdo todo. Nos perdemos. Encima te tocaron los 12 profetas. No es por nada, ¿no? Pero yo antes agarraba la Biblia y decía, Dios, hablame, abría y me tocaba, no sé, habré venido mal esta Biblia, ¿no? Hay algo que no conozco. Un libro nuevo. Un libro nuevo. Y decía, no. Ese no está en mi Biblia. Esto no debe ser de Dios. Al tuntún. Iba para el otro lado, ¿viste? Pero hay muchas cosas que tuve que aprender y sigo aprendiendo. Los 12 profetas menores. ¿Por qué menores? ¿Que eran todos niños? ¿Eran jóvenes? No. Profetas menores no se llaman así más que nada porque por la cantidad del escrito que tienen. Los profetas mayores como Jeremías, Isaías, Ezequiel tienen una cantidad no abrumadora, pero una cantidad grotesca de contenido en capítulos, versículos. Obviamente dan un mensaje que seguramente en algunos puntos sea diferente a los profetas menores, pero claro, profetas menores por el tema de la cantidad, no porque sea menor importancia, porque la verdad que el mensaje de los profetas menores ha sido hermoso. ¿Quiénes son los profetas menores? Profetas menores, bueno, tenemos a Oseas, a Abdías, a Jonás, bueno, que hoy vamos a compartir un poquito acerca de Jonás, Nahum, Habacuc, Malaquías, Zacarías. Hay nombres medios quizás raros, ¿no? Claro. Que a muchos nos cuesta quizás recordarlos, de dónde están, pero bueno. Quizá digamos, es más, hay prédicas que realmente yo recuerde de mucho tiempo atrás de
de lugares a donde iba, todo, muchos no enseñan a través de los profetas menores. No. Igual incluso son libros, no son complicados de interpretar, pero se requiere mucho esfuerzo. Para interpretar la Biblia se requiere mucho esfuerzo. No es lo mismo yo sentarme a leer un libro común y corriente, una novela secular o cualquier cosa, que sentarme a estudiar la Biblia, porque la Biblia no es solamente un devocional que yo leo, justo me tocó un versículo, la abrí, leí un versículo de un salmo y listo. No, estudiamos la Biblia con el propósito de conocer a Dios, porque en la medida en que yo estudio la Biblia, interpreto correctamente la Biblia, voy a comenzar a también obedecer la Biblia correctamente, porque puedo estar obedeciendo la Biblia y yo digo, no, estoy haciendo lo que la Biblia dice y estoy interpretando completamente diferente el pasaje. Entonces puede ser que pase. Por eso también es un desafío y es de mucha y de suma importancia conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras, cómo interpretarla, conocer el mensaje a lo largo de todo el flujo de la Biblia, porque no tenemos que agarrar la Biblia y estudiar los profetas menores aisladamente, no. La Biblia es un libro hermoso que tiene un mensaje unificador, ¿verdad? Que tanto en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que se habla acerca de la persona del Mesías, desde Génesis capítulo 3, que el hombre peca, que hay una promesa del Mesías, comienza un recorrido hermoso a través de la Biblia, de un flujo, mensaje interno de la Biblia, hasta llegar a la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces cuando nos encontramos que la Biblia no son dos libros completamente separados, el Antiguo y el Nuevo, sino que se unifican en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí cambia completamente la visión de cómo nosotros tenemos que, el paradigma o la mentalidad que nosotros tenemos cuando interpretamos la Biblia, porque es completamente diferente. Puede ser peligroso también, porque hay muchos que utilizan la Biblia, sacando versículos de contexto o libros de contexto y armando lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar, terminan siendo motivadores, una especie de coach, con respaldo bíblico. Y eso también ha hecho que muchas personas en el camino vayan, transitando una fe con heridas emocionales, por mala interpretación o por no entender o por siempre depender de que otro me diga. ¿Hay algo ahí de doble filo? Sí, tal cual, así como lo planteabas, Ariel. Porque, pensándolo de esta manera, una persona que quizás es nueva en el Señor, que comienza a leer la Biblia y no es guiada, y no tiene un discipulado, no se le enseña bien, ni tampoco desde el púlpito, corre el peligro de agarrar un versículo y lo interpreto de esta manera porque es lo que yo siento. No, la Biblia no es subjetiva, eso es lo que tenemos que entender. El mensaje de la Biblia, cuando nosotros vamos a las Escrituras, no son subjetivos, porque Dios es uno, ¿no? Si Dios es uno, no va a ser un Dios que escriba un libro de un mensaje y que las personas lo interpreten como quieran. No, el mensaje. ¿Cómo es eso? Claro, el mensaje de Dios a través de las Escrituras, que Él es el autor principal, incluso es el actor principal de las Escrituras, es un mensaje. O sea, yo no puedo agarrar un versículo y digo, no, porque acá para mí significa esto. Y otra persona dice, no, pero para mí no significa eso. Para mí, según lo que yo siento y leo, significa esto, no. O hay mensajes subliminales adentro que no entendés. Exactamente. Hay perlas. ¿Puedo hacer algo práctico que siempre, algo en cierta manera también gracioso, ¿no? En una iglesia donde yo congregaba, una persona en particular, siempre que subía a hablar, yo le había puesto un apodo, le decía Malaquías. Porque sabía que él venía a levantar lo que es ofrenda o diezmo, ¿no? El versículo de Malaquías que tanto se usa, ¿es directamente para este tiempo? ¿Se puede...? A ver, el libro de Malaquías, que cierra el canon del Antiguo Testamento, habla de la ofrenda, pero el mensaje de Malaquías es muy hermoso, porque primero, el libro de Malaquías, la audiencia y el escritor del libro de Malaquías, que es Malaquías el profeta, es la misma audiencia de todos los 12. Es decir que hay una probabilidad que puede ser Malaquías o puede ser Esdras, aquel que haya recopilado los escritos de los 12 profetas, incluso el suyo, para dar un mensaje unificador, para aprobar un punto, ¿verdad? Entonces el mensaje de los 12 es uno,
por más que digamos no leo tal pasaje o leo, no, hay que interpretarlo en base a el punto que el libro de los 12 enseña. El quiasmo. Exactamente, podríamos decirlo, sí. La aprendí. Ahora, cuando vos te referís al el pasaje de Malaquías del diezmo, claro, obviamente, el pueblo de Israel venía de una etapa de regresar a Israel, ¿no? A su tierra prometida. Y en ese regreso, cuando ellos regresaban frustrados, negados, acusando a Dios. Por eso el libro de Malaquías dice, ¿en qué nos amaste? Yo os amé, dice Jehová. Y ellos dicen, ¿en qué? Como diciendo, ¿qué hiciste? ¿En qué nos amaste? Y ahí el Señor justifica diciendo, no, si yo te elegí, te escogí. Y hablando acerca de ese mensaje, encontramos una audiencia que estaba muy frustrada, muy abatida, pero también acusando a Dios, cuando en realidad ellos eran los culpables de la situación en la que estaban viviendo, haberse ido todo ese tiempo en el exilio a Babilonia. En ese tiempo ellos estaban volviendo. Ellos estaban regresando. Sí, porque el mensaje de los 12 abarca varios imperios, tanto el imperio de Asiria en el siglo 8, siglo 9, como también lo que es Babilonia, cuando ellos se van cautivos y cuando ellos regresan, ya cuando regresan del imperio que está ahí, que ellos están sometidos a ellos, es el imperio medio persa, exactamente. Y cuando habla acerca del diezmo, hay que tener quizás cuidado en el sentido de que primeramente es dado a Israel. Eso no significa que podamos aplicar ciertos rasgos a la iglesia al día de hoy. Cada iglesia obviamente lo toma y lo aplica de una manera diferente, pero tiene su fundamento seguramente cada iglesia como lo aplica. Por ejemplo, nosotros creemos también en lo que es el diezmo, pero siempre y cuando lo estudiemos y lo interpretemos correctamente, ¿no? Hoy en día hay iglesias que si hay personas que no diezman, que no entregan dinero ahí en la ofrenda en ese tiempo, se los acusa y se los crucifica y se los trata como si fueran personas de las más pecadoras. Pero luego nos encontramos con Jesucristo, ¿no? Que habló acerca de la cantidad de la ofrenda cuando vino la viuda y que dio sus pequeñas... Exactamente. Entonces ahí hablando acerca de que... reinterpretando quizás un poco acerca de la ofrenda, ¿no? Tomando pasajes del Antiguo y el Señor Jesucristo los va a ir reinterpretando en el Nuevo, dándole un significado, ¿no? Para la iglesia hoy en día. Esa es la importancia de no, como vos decías, no solamente un versículo, un libro. Perdón, ahí exactamente nos está poniendo un versículo. Está. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no? No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, obviamente estamos convencidos de que la ofrenda, de que el diezmo hoy en día aplicado en la iglesia tiene que ser de forma correcta. Y como decía el pasaje, ¿no? Ahí Pablo en 2 Corintios, ¿no? Exhortando y animando a las personas, no obligando, porque obviamente el Señor no quiere que se obligue a nadie a nada. Tampoco podemos obligar a personas a entrar en el reino de Dios con nuestra predicación del Evangelio, exactamente. Claro, hay tanto, ¿no?, para hablar con el tema del dinero y al transcurso de los años y las décadas, cosas que se hicieron a través de hasta pagar para una persona que ya haya fallecido con una X cantidad de dinero, supuestamente esa persona iba a estar con Dios ya desde hace mucho tiempo. Tantas cosas se puede hablar a través del dinero, pero lo que me gusta y quiero resaltar, la importancia de cómo los libros se entrelazan, ¿no? Que no es solamente un versículo, que no es solamente un libro de la Biblia, sino que podemos ir a Corintios y entrelazar con Micaías, con Malaquías, y así se entrelazan entre ellos, como los profetas menores se entrelazan con los profetas mayores, como Jeremías se entrelaza con Daniel, y como el libro de la Biblia se entrelaza entre sí. Hay un mensaje unificador que es, por ejemplo, cuando vamos a los profetas, no es que todo el tiempo profetizaban, daban mensajes de profecías puntuales. Por ejemplo, Miqueas, ¿verdad? Ahí cerrando los primeros 6 libros de los profetas menores, habla acerca del Mesías y dónde nacería. Ahora, el mensaje unificador acerca de la persona de Jesucristo, cuando vamos, ¿no?, a todo lo que es
el antiguo y cuando nos acercamos al nuevo, entendemos que, como habíamos comenzado estudiando el Nuevo Testamento comienza verdaderamente en Hechos capítulo 2, cuando inicia la iglesia. Desarrollar. Es decir que los evangelios y las personas que vivían en los evangelios todavía seguían viviendo bajo el nuevo pacto. Exactamente, bajo el antiguo pacto claro, la teología proveniente del antiguo pacto. Cambia el paradigma completamente con la venida del Espíritu Santo. Antes de hecho, ellos también llevaban ofrendas y demás. Es que vos lees los evangelios, exactamente, vos lees los evangelios y continúa todo eso. Y el libro de los Hechos es un libro hermoso de transición en donde observamos que hay una transición desde el antiguo pacto hacia el nuevo pacto que se comienza a instituir, ¿no? La iglesia. En Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo, el Paracleto, que habla un poco ahí del Señor Jesucristo como promesa. Pero bueno, refiriéndonos a lo anterior, cuando pensamos ahí en Génesis capítulo 3, cuando le dice acerca de la simiente, una promesa, le dice Dios ahí a Eva, le dice va a venir una simiente que va a hacer esto. Entonces ahí nuestra mentalidad, incluso la mentalidad de Eva, cuando en el capítulo 4 dice por voluntad de varón he concebido varón, la mentalidad de Eva ¿cuál es? Esta es la simiente que... Entonces a lo largo de Génesis, incluso del Pentateuco, incluso a lo largo de todo el Antiguo Testamento se recorre, ¿no? Esa promesa en el sentido de, bueno, la simiente. Los profetas profetizaron acerca de esa simiente. Dijeron cómo iba a ser, el siervo sufriente, Isaías 53, ahí Miqueas, cuando habla acerca de que nacería en Belén. Entonces muchos pasajes acerca de... Es algo puntual, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos profecías o los libros acerca de las profecías, los libros proféticos, no es que los profetas profetizaban constantemente a rasgo del futuro, sino que ellos daban mensajes acerca de, bueno, una promesa acerca del futuro, pero cuando hablaban, exhortaban al pueblo, animaban al pueblo, corregían al pueblo. Cuando leemos, por ejemplo, los libros, ¿no? Que ahí nos encontramos con los profetas menores, si bien el libro en sí, porque es un libro, no son 12 profetas menores separados, aislados, sino que es un libro en conjunto, la tradición judía, ¿sí? El canon hebreo los tomaba de esa manera, teniendo un punto en común. Hablaban acerca de que el día del Señor iba a venir, pero que también la restauración vendría, ¿no? Y la restauración vendría en manos de ¿quién? Del Mesías. Entonces siempre hay un mensaje unificador acerca de esto no quiere decir, porque hay también una corriente quizás que yo no estoy muy de acuerdo, pero hay muchos que sí, que es acerca de buscar en la Biblia una interpretación cristocéntrica, ¿no? Todo lo que yo leo habla acerca de Cristo. Ahí aparece una piedra y, por ejemplo, el pasaje de Éxodo, de Números, cuando Dios le dice, bueno, golpea la piedra, muchos le interpretan diciendo, no, ahí lo que está pasando está hablando de que es un tipo de Cristo que va a venir, no lo dice la Escritura, de que va a ser golpeado y cuando le pide nuevamente agua el pueblo a Moisés, Dios le dice, hablale. Entonces interpretan todo como diciendo, bueno, cuando la primera vez a la roca se la golpeó, es Cristo que va a sufrir. La segunda, cuando hay que hablarle, significa que hay que hablarle para que Él entre en tu... Entonces hay un mensaje, ¿no? ¿Y dónde está eso en la Escritura? Claro. ¿De dónde lo interpretamos? Es como que el contexto literario del pasaje nos da mucho, ¿no? A entender acerca de cómo interpretar también. Perdón, Laura. No, está bien, yo te interrumpí. Nos habla que nosotros cuando vos la agarrás y vos, o sea, no sé, tenés primera de Hechos 1, vos tenés que exponer, no imponer. Cuando hacemos esto, que lo hemos hecho erradamente muchas veces, que nosotros, esto mismo que vos decís, nosotros estamos como intuyendo lo que podría haber sido, lo que dice, como que nosotros mismos estamos sacando nuestras propias conclusiones de lo que podría haber sido, es como que se hipotetiza todo y terminamos imponiendo un pensamiento nuestro y no la esencia de lo que la Escritura realmente está diciendo. Eso es como que yo no lo entendía, porque es como que uno también trata de que decir, bueno, Señor, mirá, ayúdame, tengo que exponer esto, porque a mí me tocó exponer también. Y ¿sabés qué? Me pasó algo loco a mí, ¿no? A mí, iglesia anterior donde estaba, por ahí nos tocaba
así durante semanas nos tocaba exponer. Y a mí se me hacía mucho más fácil leer el capítulo, y yo me esforzaba sin tener estudios, sin tener un profe, sin estar en un seminario, trataba de poder explicar. Yo sentía que tenía que hacerlo así. Yo veía otras personas que de un versículo hacían 3 horas de una predicación con muchos conceptos propios, vivencias propias, y es como que no lo entendía. No entendía cómo podían sacar tanto de algo tan, ¿no? Y cuando me tocaba a mí, lo hacía de esa manera. Y cuando yo comienzo el seminario, me doy cuenta de que, wow, digo, bueno, quizás Dios algo me dio de principio, o sin querer, quizás yo aprendí a hacerlo así, ¿no? Quizás fue una guía del Señor de que me enseñó cómo tenía que leerlo, que no sacara capítulos. Y mi mamá era una persona que estudiaba muchísimo, ella utilizaba las madrugadas por ahí nosotros no molestábamos, y ella utilizaba la madrugada para leer, para estar, y ella tomaba apuntes y leía libros, y estaba. Y algo que ella me decía, cuando vos tengas que exponer, hijo, cuando vos tengas que hablar la palabra o algo, siempre prepárate mucho tiempo antes, porque esto es mucho. Me decía, más palabra, más vas a tener más conocimiento. Y cuando tengas que leer algo, no agarres esos versículos así suelto, porque me decía, eso no le agrada al Señor, me decía ella. Vos tenés que leerte por lo menos el capítulo antes y el capítulo después, o unos capítulos antes y unos capítulos después, para que vos puedas entender lo que está pasando. Y como yo decía, bueno, sí, mami, está bien, porque yo todo era amén. Sí, bueno, mami, está bien, listo, sí. Claro, yo digo, no, tengo que leer un montón, decía yo, para poder explicar algo tan chiquitito. Y sabes que sí, a través de los años, mi mamá fue como hoy, a través de lo que, bueno, hoy ya no está con nosotros, pero fue como en esto digo, ella fue como nuestra mentora. Somos 3 hermanas hoy. Fue como nuestra mentora, porque ella siempre, y yo lo aprendí de ella eso, lo vi como ella lo hacía, entonces yo lo aprendí a aplicar. No te digo que lo tenía sabido, porque no lo tenía sabido. Muchas cosas es como el músico que dice, yo toco de oído, es así. Pero lo aprendí así, y cuando arrancamos con esto de hermenéutica también, y ayer repasando es como que volví a revivir muchas cosas que me pasaron de largo, ¿viste? Voy escuchando así de a poco, y bueno, por esta misma cuestión de que me faltan principios, entonces es como me quiero reposicionar de nuevo. Digo, capaz que no estoy pudiendo entender los principios porque no estoy haciendo la exégesis, ¿me entendés? No estoy haciendo bien la extracción, no estoy entendiendo el contexto, no estoy viendo. Entonces, bueno, dije, me voy a poner las pilas, digo, y voy a volver de nuevo a retomar, retrocederé de nuevo, pero necesito retomar para mandarme ahí buenos principios. Marian, tomo lo que Lau estaba diciendo para hacerte una pregunta. El Espíritu Santo es dado a todo creyente, ¿no? En este tiempo, por voluntad de Dios, tenemos la palabra, ¿no? Uno puede leer la palabra y tiene al Espíritu Santo, pero ¿son necesarios los maestros? ¿Los maestros en la iglesia? Los maestros que te enseñen. Tal cual. Nosotros encontramos ahí en Efesios, capítulo 4, que el Señor dio a los maestros. Cuando leemos en el capítulo 4 de Efesios se dice, ¿no?, que lo dio con el propósito de edificar la iglesia. Cada uno fue capacitado con un don del Señor, o más, no lo sabemos, pero con el propósito todo creyente. Y animo, ¿no?, a que todo creyente sepa cuál es su don, porque depende cuál es su don, también va a saber en qué servir, cómo servir en la iglesia. Porque acá no se trata de figurar o de quién tiene más autoridad en algún puesto, no. Cuando se habla del cuerpo de Cristo, todos los miembros son iguales. La diferencia es que el Señor soberanamente, de acuerdo como Él quiso, mediante su Espíritu Santo, otorgó dones a la iglesia para enseñarnos. No es lo mismo que yo aprenda solo, en mi casa, aislado, que lea la Biblia y ore, y otra cosa es muy diferente yo asistir a la iglesia, congregarme, ahí tener conflictos con hermanos, aprender a perdonar y aprender a pedir perdón, aprender este proceso de santificación, pero también escuchar a hombres
que están capacitados para enseñar la palabra de Dios. Y la verdad que gracias a Dios estamos en un lugar, congregándonos, siendo miembros de una iglesia en donde se procura constantemente, cada hermano que suba al púlpito procura diligentemente, como dice ahí 2 de Timoteo capítulo 2, ¿no? Interpretar diligentemente la palabra de Dios, ¿no? Y la verdad que también es un motivo para agradecer a Dios en el lugar en donde Él nos coloca. Porque hoy en día hay iglesias que tienen carencias en cuanto a la enseñanza, en cuanto a... pueden tener muchísimas cosas, pero hay carencia de Biblia, hay carencia de personas que te enseñen correctamente la palabra de Dios. Y el Señor las coloca, ¿no?, en el momento adecuado. Yo creo que nuestros pastores fueron colocados ahí en el momento adecuado, cada uno tiene su propia experiencia para compartir, pero nos fueron enseñando y nos siguen enseñando, ¿no? Así que bueno. Amén. Podemos ver en los 12 a un pueblo que quizá no conocía la Escritura y hacía cosas que no debía hacer y por eso pasó por todo lo que pasó el pueblo de Israel. Bueno, Malaquías, capítulo 2, apenas comienza el capítulo 2, dice: para ustedes es este mensaje, oh sacerdotes, ¿no? Dándoles, o sea, como diciendo, bueno, todo lo que está pasando, toda la pecaminosidad del pueblo, todo el problema que estaba teniendo el pueblo, no solamente cuando se fueron en el exilio, sino cuando estaban volviendo, ese estado de rebeldía contra Dios, de vivir una vida alejada de Dios, es por causa de ¿qué? De que los sacerdotes, ¿no?, que tenían la responsabilidad de instruir, de enseñar, de hacer cumplir la palabra de Dios, la ley de Dios, no lo estaban haciendo. Entonces, fíjense ahí cómo relacionamos ahí a los líderes en la iglesia con el pueblo, ¿no? Porque, claro, podríamos sacar un principio para cualquier iglesia. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado en el que están las ovejas de la iglesia? Obviamente es responsabilidad de ¿quién? De las personas que están a cargo del liderazgo de la iglesia. Porque muchas veces decimos, no, la iglesia está así como está porque ellos quieren. No, obviamente hay detrás un principio de liderazgo que el Señor va a pedir cuentas, obviamente, a las personas que haya puesto a cargo. Entonces ahí el estado en el que estaba, de rebeldía, de pecado, de vivir una vida alejada de Dios, fue por causa de que no solamente ellos no obedecían, sino porque tampoco había líderes. Ahí los sacerdotes no enseñaban correctamente, no hacían cumplir también la ley de Dios. Bien, no quiero ponerte en un aprieto, no sé si lo sabes, pero sí una vez había charlado con una persona. En Estados Unidos los pastores deben tener un estudio, creo que para ser pastor. No sé si en Argentina, en Sudamérica, creo que no. Mucha gente es pastor y quizás no tiene ni siquiera un estudio que haya terminado de algún seminario o algo. No, la verdad que no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí he estado en iglesias en donde no hay mucha capacitación, y la capacitación es fundamental, porque si no vas a tener a una sola persona haciendo lo mismo toda la vida y el resto solamente de oyente y no se sirve, no hay una capacitación para que las personas, las ovejas o la iglesia, pueda agarrar la Biblia e interpretar la Biblia sola, hacer teología, porque la realidad es que todo cristiano es un teólogo. El problema es que muchos son malos teólogos porque interpretan mal las escrituras. Pero sí, en cuanto a esa pregunta que me hacías, no tengo un conocimiento de si hay un requisito para ser pastor. Yo puedo reduplicar, me gusta hacer lío siempre. Yo hago la pregunta que nadie se anima. Entonces hay mucho autoproclamado pastor, profeta, pastoras, apóstoles. Todo eso es bíblico. Ya que meto ahí la frutilla del postre para picante. Hay una realidad. Cuando vos vas al Nuevo Testamento y lees las epístolas que son la doctrina que el apóstol Pablo, los apóstoles, incluso hay personas que no fueron apóstoles que escribieron las epístolas del Nuevo Testamento, que nos dejan doctrina. Y las epístolas pastorales nos enseñan algo clarísimo. Hay requisitos solamente para pastores.
Es decir, ¿hay pastoras hoy en día? No. La iglesia, si no tiene un pastor, es una iglesia que no tiene un líder. No O tiene sea, pastor. pero hay una pastora. No hay requisito. Si no hay requisito para pastora, no hay pastora. Es la realidad. Es así. A ver, por más que nos metamos quizás en un conflicto ahí, es lo que dice la Escritura. O sea, yo no es que quiero entrar en un conflicto con personas y demás que piensan diferente, porque podemos tener el derecho completamente diferente o sea, el derecho de pensar completamente diferente, pero también incluso para los apóstoles. Hoy en día hay muchos que se proclaman apóstoles, pero la Escritura es clara cuando hay una lista, ¿no?, de los requisitos de quiénes, o sea, cuáles son los requisitos para ser un apóstol. Por eso el apóstol Pablo, que no cumplía con un pequeño punto de los requisitos para ser apóstol, muchos los menospreciaban, y él escribe en su defensa varias veces defendiendo su apostolado de que Jesucristo se le había presentado a él, ¿no? Porque, como un abortivo, él lo dice, ¿por ¿no? qué, Marian? Porque tenían que haber caminado con Jesús, ¿no? Decían. Sí, exactamente. Uno de los requisitos exactamente, era haber caminado con exactamente. Es decir, que hoy en día hay muchas personas que se proclaman apóstoles y no existe eso, no está en las Escrituras. Incluso cuando vamos a el término, creo que había mencionado Ariel, de profetas. Hoy en día hay muchos profetas, profetizas, ¿no?, que te profetizan situaciones que van a venir, y hay mensajes y cuando vos los escuchás y decís esto, como que no está encajando con el mensaje de las Escrituras. Ya está todo ¿no? escrito igualmente. Exactamente, el canon de la Biblia ya está completamente cerrado. Y obviamente lo vamos a ver, si Dios quiere, cuando comencemos el año que viene, ahí con otras materias, años siguientes. Pero hay ciertas pautas para tener en cuenta para el canon, ¿verdad? Pero cuando lo pensamos de esta manera, no hay más palabra, no hay otro mensaje, ya está escrito, el Señor ya dio su palabra, ya dio su mensaje, ya habló, ¿no? Ahí Hebreos nos dice, Él ha hablado. Claro. El antiguo, ¿sí?, anteriormente ha hablado a los padres por medio de los profetas, y hoy en día dice, está hablando y ha hablado por medio del Hijo. Y hay una descripción hermosa que hace acerca de Jesucristo. Perdóname, ¿no? Pero lo pueden tomar como, esta es tu postura. Y no es tu postura, es lo que la palabra dice. Es lo que vos escudriñas, sí. ves, y hay mucho, yo lo estuve buscando, y no hay ningún indicio. Ya desde el principio, yo me basé en este ejemplo, ¿no? Ejemplo mío. Cuando Adán y Eva pecaron, les dijo, de todos los árboles, bueno, fue Eva, fue tentada. Y cuando el Señor dice que cuando Dios estaba caminando por el huerto, le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, ¿ellos lo tomaron de sorpresa al Señor, o sea, a Dios por lo que habían hecho? No, ya Dios había visto todo. De hecho, le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije? La mujer que me diste. Y la serpiente dijo, la serpiente me engañó. Pero cuando el Señor fue a pedir cuentas, primeramente, lo fue con él, le dijo, por cuanto no obedeciste a mi voz y obedeciste a la voz de tu mujer. O sea, cuando el Señor va con le vamos a decir, va con la vara, va directamente a Adán, primero que todo. Entonces yo vi esa jerarquía. O sea, fue tu mujer, perfecto, pero obedeciste a la voz de tu mujer y no a mi voz. El hombre tiene la responsabilidad. Dios le dio la responsabilidad al hombre, que es el mismo que va a tener que responder por su hogar. O sea, y yo dije, desde el principio el Señor estableció las cosas como tienen que ser. Exactamente. Fue primero el hombre. O sea, uno puede decir, no, es tu postura, es tu pensamiento. Lo ponemos bajo la luz de la palabra y no hay indicios. Es que no podemos sacar, ¿no? O bueno, lo que estoy aprendiendo, porque muchas veces lo he hecho mal. Cuando vino el pastor la primera vez, me comentaba que me había visto tocado en una de sus enseñanzas del seminario, y que fue así porque realmente he hecho desastre cuando me pusieron en un lugar y yo subí a un lugar que no estaba preparado para hacerlo. Y al tener el entendimiento de lo que era la Escritura y las veces que he dicho tantas cosas a la iglesia del Señor, ¿no?, que estaba mal hecho, ¿no?
me di cuenta de eso mal. Ahí pude entender realmente la importancia del estudiar. De estar preparado y incluso retomando el comienzo. Cuando usted me preguntaron acerca de mi testimonio, yo cuando me convertí, cuando el Señor me hizo nacer de nuevo y se produjo ese nuevo nacimiento, yo lo primero que hice fue quiero servir al Señor. Y cuando comencé a servir al Señor fue aproximadamente mitad de año de aquel entonces, tenía 18 años, y dije, quiero servir al Señor. Fui a un viaje misionero, el Señor trabajó en mi corazón, comencé a servirlo en la iglesia, en donde podía. Y en un momento dije, tengo que estar preparado, tengo que estar capacitado, porque yo no puedo ser una persona que le sirva y no conocer a ese Dios. Claro. Y ahí fue donde comencé a trabajar, porque yo... o sea, es algo muy personal. Mis papás no estaban muy de acuerdo con que yo vaya a estudiar la Biblia a palabra de vida. Tenían el deseo que yo estudie otra carrera. Y yo convencido les dije, no, yo quiero ir a estudiar la Biblia, después podré estudiar otra carrera. Pero hoy en día yo estoy convencido de que la voluntad de Dios para mi vida es esta. Entonces, como era costoso, me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si vos tantos de eso tenés, vas a tener que juntar plata y vas a tener que pagarte el dinero vos solo. Yo soy baterista, tenía una batería hermosa, nuevita, la utilizaba obviamente para el servicio en la iglesia y demás. La vendí, era una batería, la vendí, vendí la batería y comencé todo ese verano a trabajar, trabajaba de repartidor de pizzas, changa que salía, trabajaba y todo lo juntaba, y cuando mis papás vieron que era un deseo genuino, que no era un capricho, que no estoy convencido de que esto es lo que Dios quiere para mi vida, obviamente me apoyaron. Pero también yo dije, no, tengo que estar capacitado, porque yo no puedo servirle a un Dios, no solamente que no conozco, sino que no puedo estar sirviéndole sin conocer las Escrituras, si no estoy capacitado para hacerlo. Hasta el día de hoy me considero una persona que procura constantemente, ¿no? Estudiar las Escrituras, obedecerle principalmente, con errores, con aciertos y demás, pero el deseo de vivir bajo la voluntad de Dios en ese sentido, ¿no? Marian, sos un muchacho joven. ¿Cuántos años tenés? 34. 34. Seguramente que estás con todo el tema, creciste con la tecnología y todo lo que es ahora la tecnología, te veo ahí con tu compu. Cuando ves algo de internet, ves muchas personas que hablan sin conocer la Escritura y están supuestamente enseñando. No es como para hablar mal de alguien, sí, tal cual, ¿no? Tal cual. Pero al uno ya conocer lo bueno, se da cuenta cuando alguien está transmitiendo algo que no es verdad. Incluso estudiar la Biblia correctamente, ¿no? Te da discernimiento. O sea, el mayor intérprete que tenemos es el Espíritu Santo, es la realidad. Pero también hay muchos instrumentos hoy en día para poder interpretar correctamente la Biblia. Hay comentarios buenos y no tan buenos. Hay autores y pastores y predicadores buenos, no tan buenos, y malos, podríamos decirlo. Pero sí, hoy en día encontrás en internet muchísimo. Encontrás en internet personas que opinan o que comparten. Yo obviamente soy una persona que entra quizás a las redes sociales, y el Señor no nos llamó a nosotros a debatir ni a causar conflicto, ni tampoco cuando hacemos apologética. El Señor no nos mandó a hacer hacer apologética en el sentido de defender la fe y hacer debate. El Señor no me mandó a debatir. Claro. En la Escritura no se ve que el Señor nos mande a nosotros a establecer un debate con un no cristiano para convencerlo. No. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Y si el Señor quiere, Él transforma esa vida. O sea, nosotros somos solamente instrumentos. Por eso yo digo que la obra, no solamente de la santificación, sino también de la salvación, es de Dios, no es nuestra. Yo si voy y predico el Evangelio
y hablo y doy un mensaje o doy un folleto o le comparto un mensaje a alguien, no solamente tengo que estar preparado y capacitado, tanto intelectualmente para enseñar la Biblia, sino también espiritualmente, orando para que el Señor ponga personas en mi camino para que yo pueda guiar a otros a Cristo, ¿no? Como dijo Spurgeon, ¿verdad? Somos mendigos diciéndole a otros mendigos dónde encontrar el pan. Entonces, como hablaba Jeremy hace un instante, ¿no? Estamos llamados no a debatir, sino a predicar el Evangelio, a enseñar la palabra fielmente, correctamente. Y si yo estoy en desacuerdo con algo que se dice en las redes sociales, muchos cristianos están ahí convencidos de no, yo voy a comentar, voy a enojarme y voy a escribirle y voy a dar todo mi argumento, y todo ese tiempo que perdiste escribiendo en las redes sociales y mandando un mensaje que no sirvió de nada, no sirve para... O sea, ¿para qué lo hiciste? ¿Con qué propósito? Cuando el apóstol Pablo nos dice, ya sea que coman o beban, hagan todo para la gloria de Dios, nos está diciendo que no importa lo que hagamos, que lo que hagamos hable bien de aquel que nos salvó. Ese es el concepto de dar gloria a Dios. Que nuestra vida hable bien de aquel que nos salvó, ¿verdad? Entonces, pensándolo de esa manera, no estamos llamados a enojarnos ni a debatir, sino a orar por esas personas, ¿no? Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les dé luz y que puedan encontrarse verdaderamente con el Dios verdadero. Sí. Así que bueno, yo ahí estuve hace unos días repasando ahí un poco las notas, leyendo. Bien. Y pensaba mucho en Jonás, porque, a ver, se habla, ¿verdad?, acerca del profeta, y hay muchos mitos, por ejemplo, el de la ballena que lo tragó, y no era una ballena verdaderamente, sino que era un pez que el Señor había enviado, y no hay certeza acerca de qué tipo de pez. No, tenemos ballena, que sacar todos los libritos con la ballena. No es... y ¿sabes qué? Lo interesante del libro de Jonás es que el Señor no solamente hizo su voluntad, porque vos lees el libro de Jonás, a Jonás lo mandan a Nínive a predicar, ¿no? Claro. Y él, cuando recibe el mensaje de andar a Nínive, él se va para el lado contrario, ¿no? Fíjense que primeramente el Señor es claro, él no va a andar, no da vueltas en los mandatos, en su palabra. Directo. Él agarra y le dice, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y en vez de ir a Nínive, geográficamente hablando, se levantó y se fue a Tarsis. Al otro lado contrario, sí. Y lo interesante es que el Señor podría haber rechazado a Jonás. Él se fue, profeta desobediente, se fue, listo, elijo a otro. Y no, el Señor insistió con Jonás. Porque ¿qué hizo? Orquestó, y es hermoso el libro de Jonás, porque fue orquestando y armando un rompecabezas ahí y allanando todo el camino para decirle, Jonás, te estoy poniendo todo esto para decirte que vos no tenés que irte para Tarsis, sino que tenés que irte ¿para dónde? Para Nínive. Y ahí es cuando están con los marineros y el Señor utiliza a este profeta rebelde para que estos marineros conozcan a Dios. Porque cuando vamos a ir a las Escrituras, ¿no? Dicen que ellos, cuando escucharon todo lo que estaba pasando y lo arrojan al mar, dicen acerca de... o sea, hablando acerca de la situación, que hay alguien de ellos que está pasando y cuando lo tiran al agua, ellos dicen que hicieron sacrificio, hicieron un voto y creyeron en el Dios de... O sea, a pesar de la desobediencia de Jonás, Dios lo siguió utilizando. Incluso cuando él se arrepiente, entre comillas, porque es un arrepentimiento falso, el arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento que hay cambios. Y él fue obligado, ¿no? Y cuando él ora y dice las salvaciones de Jehová en el capítulo 2, y él va, el Señor lo lleva a ese lugar, ¿y qué hace? Él predica y se enoja. Es decir, que el libro no solamente trata acerca de que Dios tuvo misericordia de los marineros, no solamente el Señor tuvo misericordia de Nínive, una pagana. Eran idólatras al extremo, sino que también tuvo misericordia de Jonás. Porque cuando leemos en el capítulo 3 luego de la oración, el Señor conocía el corazón de Jonás. Y aún así dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿no? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, a pesar de que él no quería,
a pesar de que él estaba negado, porque no quería que esas personas sean salvas, ¿no? El Señor aún así lo utilizó. Entonces, hay un mensaje muy lindo en el libro de Jonás, hay un mensaje muy lindo. ¿Cómo podría ser que Dios pudiese perdonar el pecado? ¿No ves cómo son? O sea, mirando con el ojo humano, ¿no? Es toda su inmundicia. ¿Cómo puede ser que los quieras perdonar? Claro. ¿Cómo puede ser? Y él estaba muy enojado. Cuando termina el capítulo 4, sí, yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Jonás era muy conocedor de las Escrituras, porque él cuando pronuncia eso, está citando Éxodo. Él conocía a Dios. Él era un profeta que proclamaba la palabra, porque eso es un profeta, proclamar la palabra de Dios. Marian, ¿No? y algo que trae luz, que es a través del estudio, ¿no? Yendo a la emoción y de lo que tenía Jonás, también el razonamiento. Nínive, ¿qué era Nínive? Nínive era en ese entonces, porque nos ubicamos en libro de Jonás 760 a.C. En ese entonces era el enemigo principal Nínive de Israel. ¿Era un país, Nínive? No, era la capital de Asiria. Y en ese entonces Asiria era el imperio mundial que conquistaba todo. Por eso eran asesinos. Entonces cuando incluso Asiria, principal, obviamente capital Nínive, fueron aquellos que conquistaron el reino del norte en el 722. O sea, fíjense que Nínive se arrepintió en el 760, libro de Jonás, y 40 años más tarde, ¿qué hizo? Volvió de nuevo a su estado pecaminoso. Es decir, que hay muchos debates en cuanto a ¿Nínive se arrepintió verdaderamente o no? ¿O fue otra generación la que conquistó el norte? Obviamente el Señor soberanamente utilizó a una nación pagana de ese tipo para castigar a su pueblo por desobediencia. Pero aún así, pensándolo de esta manera, por eso Jonás no quería ir, porque sabía que si iba eran asesinos. Era una ciudad, digamos, un país que siempre tenía problemas con Israel. Y quería conquistar, porque Israel era un territorio que muchos deseaban hasta el día de hoy conquistar, ¿verdad? Por geográficamente. Claro, y hubo muchos temas con Asiria, después vino Babilonia, después el Imperio Medo-Persa, después cuando entramos en el periodo intertestamentario o en el periodo del Segundo Templo, como se lo llama correctamente, nos encontramos en esos 400 años donde no hay profeta hablando, ¿no? Hay imperios que van sucediendo. Luego del Medo-Persa, ahí comienza con exactamente Grecia, hay un sector ahí de un par de años donde hay autonomía judía con los asmodeos, y después viene el Imperio Romano hasta que entramos en los Evangelios, pero era la capital, y él no quería que ellos sean salvos. Él estaba como negado. ¿Por qué tengo que ir ahí? No, me voy del lado contrario. Y el Señor colocó una ballena, colocó una tormenta, un pez grande, colocó una tormenta, fue colocando como piezas para decirle, no es por este lado, es para allá, ¿no? Entonces también ahí se ve la bondad de Dios y la fidelidad de un Dios para con Jonás, porque lo quería utilizar a Jonás. Aparentemente no quiso utilizar a otro. Pero vamos a destacar algo de Jonás. Por algo el libro está escrito y se necesita mucha humildad para escribir el libro, porque el autor es Jonás. Y si Jonás escribió el libro, significa que él, al fin y al cabo, tuvo un arrepentimiento. ¿Qué data esa? Exactamente, porque él cuando él suceden los eventos y demás, y él lo escribe. Y él al relatar y escribir, él escribe lo que él hizo. Es decir, que se requiere mucha humildad para decir, bueno, yo hice esto, actué de esta manera, viví y yo experimenté esto y desobedecí a Dios. Y aún así el Señor me utilizó. Entonces, el mensaje hermoso que encontramos en el libro de Jonás no es solamente acerca de predicar la palabra de Dios, sino también de ahí, ¿no? De ser fiel, en donde el Señor te dice que tienes que ser fiel. También me parece a destacar algo, ¿no? Una apreciación mía ahora, diríamos en el barrio, cuando uno tiene todos los berretines encima, cuando Dios quiere hacer algo lo va a hacer, por más que vos compliques el camino, va a ser más largo,
tendrás que vivir adentro de un monstruo, pero Dios te va a llevar donde quiere. Digo, parece hasta gracioso, ¿no? Parece gracioso. Escapar a la voluntad de Dios es igual, imposible. Igual algo interesante, Ariel, ahí que mencionabas, es que el capítulo 2, en la oración de él, dice que él estuvo 3 días, 3 noches, y después de todo ese tiempo, ahí recién oró. Ahí recién oró a Jehová. Es decir, que estuvo todo ese tiempo, no sé, esperando la muerte, que el Señor se lo lleve, pero él estaba negado, y hasta en un momento cuando él comienza a orar, ¿no? Cita algo hermoso: la salvación es de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Entendió. Que de alguna manera él teológicamente entendía. ¿Qué entendía? Que la salvación no provenía de él, sino que el dueño de la salvación, el que otorga la salvación a las personas, es Dios. Como diciendo, voy porque la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios. Incluso él cuando Jehová los perdona, dice, clemente y piadoso para perdonar, tardo en airarte contra el pecador, ¿no? Ahí contra las personas. Pero bueno, ahí retomando un poquito el libro de Jonás, es un mensaje muy hermoso, ¿no? Y como decía Ariel recién, no importa que Jonás se haya revelado, si el Señor quiere hacer algo, lo va a hacer. Y eso no se ve solamente en Jonás. Se ve a lo largo de todas las Escrituras, un Dios que es soberano, que está en control de las situaciones, que si algo sucede, incluso en nuestras vidas, es porque el Señor lo permite, ¿no? Y si Dios lo permite, tenemos que aprender a confiar en que Él es soberano en nuestras vidas y aprender a descansar en Él. Aprender a confiar en que Él no solamente nos va a mostrar el camino, sino que también nos va a dar las herramientas para poder salir de esa tormenta o esa situación en la que nos encontremos. Pero así como decía Ariel, ¿no? No importa que Jonás se haya enojado, no importa que Jonás haya querido ir a Tarsis, el Señor lo tomó, así como si fuera que el Señor estaba jugando con un Lego, ¿no? Ahí lo agarró Jonás, lo giró de vuelta y le dijo, no, tenés que ir para allá, ¿no? Se hizo y... entonces él tuvo que obedecer, obedeció de mala gana, y eso es pecaminoso también. Yo meditaba un poco en el libro de Jonás estos días y decía, ¿cuántas veces nosotros somos Jonás? Porque miramos a las personas en la calle, no, ¿para qué voy a predicarle si seguramente no va a escuchar? ¿Para qué le voy a entregar un folleto si lo va a tirar? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Y muchas veces razonamos de esa manera y somos Jonás en el siglo XXI, ¿no? En el lugar en donde estamos. Y el Señor no te está llamando a que vayas al peor lugar, sino que te está llamando a que en el lugar en donde vos te encuentres puedas influenciar acerca de la persona de Jesucristo, predicando el Evangelio correctamente, pero también guiando a otros, ¿no? Al Evangelio. Y la realidad es esa, ¿no? La realidad de algo parecido estoy relacionando, estoy recalculando y estoy relacionando que lo mismo casi pasó cuando el Señor usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel, ¿no? Que en el camino el Señor tuvo la decisión, le dijo, vos vas a ir y vas a liberar a mi pueblo, y en el camino el pueblo se empieza a rebelar, ¿no? Se empieza a rebelar, se empieza a quejar, y me imagino Dios... Hago lo que hoy le comentaba a Jeremy, ¿no? Yo me paré, me meto ahí en la escena y empiezo a mirar todo. Un pueblo que rezonga, un pueblo que se queja, un pueblo que estaba en la esclavitud, que estaba en el maltrato, que estaba viviendo una decadencia, ¿no? Personal, eran tratados como animales, seguramente, y de repente Dios toma la determinación de sacarlos, de librarlos de muchas de sus oraciones, porque quizás muchos de ellos, como dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? ¿Cuántos habrán estado ahí clamando con voz en cuello, como dice, Dios, libértanos? Y en el momento en el que Dios los liberta, empiezan ahí a... Pero estaba mejor en Egipto, comía mejor. Estaba mejor. Ahora, la historia del pueblo de Israel es una historia de fidelidad de Dios también. Sí. Porque cuando sucede el llamado a Abraham, que es el que comienza todo, ¿no? El Génesis 12, Dios lo llama a Abraham. Abraham obedece, pero en el mismo capítulo, es decir, que él ahí va recorriendo los lugares, cuando él se establece en la tierra prometida, él desconfía de Dios y desciende a Egipto, desconfiando de la providencia de Dios, ¿y qué hace? Y peca, y entrega a su esposa, ¿no? Entonces... Cuando dijo, di que eres mi hermana. Claro, entonces cualquiera puede pensar y decir, no, pero Dios, tranquilamente, si yo fuera Dios,
lo saco a Abraham. Lo borramos de la Biblia, Abraham. Lo borro de la lista y elijo a otro. Pero ¿sabés qué hizo Dios? Dios dijo no. A pesar de la infidelidad del hombre, yo voy a permanecer fiel. Y él permaneció fiel también al pacto que habían hecho con Abraham, ¿no? Ahí en el llamado y demás. Pero él permaneció fiel y hasta el día de hoy observamos una iglesia que no actúa tal cual el pueblo de Israel. Pero sí tenemos rasgos. Hay quejas, ¿sí? Pero ¿por qué allá? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué me pasa? Y el Señor es fiel, ¿no? Ahí está constantemente trabajando en estos corazones rebeldes, haciéndonos entender que no hay mejor camino en esta vida para nosotros que vivir conforme a su voluntad. Porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios y fue haciendo la voluntad de Dios enojadísimo. Fue empacado. Es como cuando tenés que ir a la iglesia y dices, no te van a planchar la camisa. Y aún así fue, ¿no? Sí, y me tengo que ir a la iglesia. Y Y aún enojado, así y en el camino se me va a pasar. Fue y el Señor lo utilizó, fue una herramienta en las manos de Dios, pero ¿qué? Claro. El Señor obviamente se llevó toda la gloria porque es así, pero Él obedeció a medias, porque Él fue, pero fue un profeta desobediente en el sentido de que fue con un mal corazón. Y muchas veces podemos estar haciendo la voluntad de Dios, viviendo en el lugar donde Dios quiere, pero con el corazón incorrecto. Y también de eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Jonás tenía un corazón incorrecto, haciendo lo que Dios quería, fue a Nínive. Como diciendo, el Señor, estoy yendo. ¿Qué más querés lo que hizo haga? por obligación. No queríamos despedirte hacia las corridas, Mariam. Queríamos poder charlar un poquito más y nada. Y poder decirte muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber apartado un tiempo, no solamente por la amistad y porque son nuestro hermano y nuestro profe, sino que también sé que lo haces para que la iglesia en general también pueda nutrirse a través de tanto estudio que uno tuvo y así lo sentiste ya de muy joven para la iglesia, ¿no? Para que ella podamos cada vez más aprender de la palabra de Dios. El año que viene tenemos, ¿vendría a ser Nuevo Testamento? Sí, exactamente. Comenzamos tanto acá en Catanción como en Capital. Sí. No sabemos cómo vamos a continuar en el sentido de los profes y demás. Yo comparto hasta el conocimiento que sé de la materia, que continuamos con Panorama del Nuevo Testamento 1. Wow. Ya creo que abarcamos varias clases charlando un poquito y enseñando un poquito y estudiando acerca de el trasfondo que había ahí en los 400 años que están entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Pero bueno, también está el seminario en Padua, en Merlo, que también ahí está el pastor Marcelo, que creo yo que el año que viene Sí. comienzan con Teología 1. Ah, Exactamente. distinta. Así que sí. Bien. Y la verdad que una bendición también ahí el seminario, porque o sea, el seminario está organizado de tal forma que no solamente podamos aprender reglas no solamente gramaticales, sino reglas hermenéuticas, no para poder interpretar la palabra de Dios, sino que en base a esa hermenéutica o esa interpretación que aprendimos a utilizar, desarrollemos eso mismo durante toda la Biblia. Entonces comenzamos con Panorama del Antiguo Testamento 1, Panorama del Antiguo Testamento 2, Panorama del Nuevo 1 y Panorama del Nuevo Testamento 2. Y una vez que se termina toda la Biblia completa, haciendo principios teológicos, proyectos, exámenes y demás, libros, lecturas, ya comienza con Teología 1 a Teología 4. Así que son, o sea, lo que se ve en teología básicamente es, o sea, todo lo que nosotros trabajamos en lo que es teología bíblica, del panorama de la Biblia, después lo sistematizamos en diferentes tópicos: bibliología, soteriología, escatología de los eventos futuros. O sea, sistematizamos la Biblia, ¿sí?, de acuerdo a las mismas herramientas hermenéuticas que utilizamos para interpretar la Biblia y hacer principios teológicos. Lo mismo se hace también, se utiliza lo mismo, ¿no?,
para teología. Es decir, que es todo un combo, ¿no? No es que ahí se hacen las cosas al azar, sino que es todo de forma intencional. Hay un plan. Y está aunque uno quizás lo escucha así, dice no sé si me animo a estudiar, o me parece todo un nombre muy raro, o será muy difícil hacerlo. Yo lo puedo decir que he terminado la primaria golpeando paredones, pasando puertas, y la verdad tiene una manera de enseñanza, y también los libros y todo, la manera de poder entender la idea, el motivo es que aprendan, que entiendan. Entonces es fácil poder estudiarlo, no es que se hace muy engorroso y difícil. Y hay temas más apasionantes que otros, como en cualquier lado, y hay temas en donde nos va a costar un poquito más. Hay algunos hermanos que les costó mucho los principios teológicos. Hay hermanos que confiesan, ¿no? A mí, por ejemplo, en este caso, que les costó mucho los profetas menores, pero cuando se encontró con la historia, porque cuando comenzamos Panorama del Nuevo Testamento y comenzamos a ver y estudiar todo lo que sucedió en los imperios mundiales, que es historia, y cómo la historia secular se intercepta con el nacimiento de Cristo, ¿no? Ahí hay hermanos que les encanta la historia y les fascinó. Entonces depende también el interés, el gusto, pero siempre ahí en la perseverancia, ¿verdad? Ahí yo he charlado un poco con algunos alumnos del seminario, animándolos a que, a pesar de las dificultades que cada uno tiene en la vida, en la semana, perseveren en el estudio, perseveren en escudriñar las Escrituras, porque obviamente ellas nos muestran quién es verdaderamente Dios, ¿no? Bien, y la verdad, Mariano, siempre dispuesto, y cualquier cosa me mandás un mensaje, me llamás. La verdad, muy contento con no solamente con que seas nuestro profesor, muy contento que de nosotros no te vas a olvidar, porque fue tu primer año, así que vas a decir mis alumnos de primer grado, de primer año, cuando ya pasen años y años, vas a decir ellos fueron los alumnos de mi primer año. ¿Estamos en el tercero para el cuarto? ¿De quién? ¿De nosotros? Sí. Desde el segundo para el tercero, creo. No. Nosotros cuando empezamos, sí. Mariano no sé. No, yo estoy recalculando y digo, no. Claro, cuando Salita verde me parece Para mí que. que va para Salita verde o naranja. Naranja, puede ser para mí naranja. va para el año que viene, para el cuarto. Claro, no, la verdad no sé. 4 No años sé, ya. no sé, yo con. Algo con los muy años- importante antes de los mensajes que nos van a quedar colgados, si no, Mucho. Laura. Vamos a Eh, hacer. una pregunta, pero casi esencial para nosotros. ¿Te sentiste cómodo, Mariano? Así es. No, la verdad espectacular. Incluso el ambiente, ¿no? que se generó, las charlas, el compartir, el pan dulce. Ay, riquísimo. Sí. La verdad que ha sido un tiempo hermoso. Ha sido un tiempo hermoso, me sentí muy cómodo. Y bueno, espero en algún momento otra invitación para poder compartir con ustedes nuevamente en esta mesa. Sería hermoso. Ha sido de bendición para mi vida y esperemos que lo haya sido para otros también. Bien, para redondear, Seminario Sion está en González Catán, González Catán. está en Padua y está en Capital Federal. Exactamente, sí. Bien, Ahí. los profes del seminario son... Hasta este año que terminamos, tenemos al pastor Marcelo, Sí. que es el director del seminario. Ah. El pastor Ángel es el rector. Sí. Ahí el pastor Marcelo es el director y enseña también ahí en Padua, el seminario. Y bueno, tanto en Capital como en Catán estamos con Samuel que vino. Samuel Díaz. Samuel vino. Mandó un mensaje. Hace poquito vino saludando. Samu, también hermoso el compartir de él. Y también el hermano Juanma. Juan Manuel. También está en Capital. Bien. Así que bueno, ahí somos. De a poquito el seminario está creciendo y la verdad que es. Yo, antes de comenzar en el seminario de Sion, cuando comencé a congregarme en Catán, en la iglesia de Catán, en Sion, estudiaba en el seminario William Carey de Córdoba. Sí. Y el pastor, ahí charlando con él, me invitó a sumarme al seminario y no me quise ir más. La verdad que fue una experiencia hermosa en el sentido de
de ir cada viernes, escuchar, aprender, tomar notas, rendir. Y la verdad que yo quedé fascinado con el seminario siendo alumno. Y fue un tiempo de bendición hermosa, donde compartí con hermanos, donde crecimos, pero ha sido una experiencia muy linda, de crecimiento y de madurez en el camino del Señor, santificación. Así que agradecido completamente al servicio, al ministerio que hay en el seminario, ¿verdad? Así es. Un balance de año, Mariano, y algún saludo, digo, para alguien. ¿Un balance propio o...? No, sí, propio. No, ha sido un lindo año, siempre con desafíos, el Señor siempre motivando, guiando, pero no, la verdad que ha sido un tiempo de bendición, no solamente por los ministerios, sino también por lo que es la parte del trabajo. He tenido la posibilidad de compartir con algunos alumnos acerca del Evangelio. Wow. He tenido la posibilidad de, incluso tuve la posibilidad de que en una escuela se abra la posibilidad de charlar acerca de, porque había un alumno que lo tuve en tercer año, que es cristiano, sí, ¿no? Y se dio la posibilidad, le conté ayer, cuando llegué ese mismo lunes a casa, le conté, yo contento, porque justo esos días estaba orando para que el Señor pueda abrirme puertas para compartir. Es una escuela privada, y cuando este alumno que lo tuve de tercero, lo tuve también en sexto, me empezó a preguntar cosas. Él va a la iglesia y claro, él tenía el deseo de compartir y tener una relación con una alumna, una compañera de él que no es cristiana. Entonces empezamos a compartir y se generó un debate y una charla linda, y terminé yo en el medio con los alumnos de sexto de secundaria alrededor, yo compartiendo acerca no solamente de el concepto de yugo desigual, ¿verdad?, sino acerca de el Evangelio, porque todo lo relacioné con el Evangelio. Y terminó ese día yo compartiendo el Evangelio con mis alumnos. La verdad que ha sido, creo que fue una de las experiencias más lindas que tuve en la docencia hasta el día de hoy. Más allá de que tengo una relación muy linda con mis alumnos, ha sido muy gratificante el compartir con ellos. Así que bueno. Qué lindo, ¿no? Porque a veces no tomamos en cuenta la libertad que tenemos de poder hablar de la palabra. Me pasa también en el jardín cuando tengo que compartir con los padres, en reuniones de padres, con los chicos. Y qué lindo cuando Dios nos da la oportunidad. Tenemos esa libertad todavía, que a veces no la aprovechamos. Bueno, la verdad es que no la aprovechamos. Siendo que hay otros lugares donde no es posible, es imposible, no se puede. Sabemos bien que en las escuelas no se puede, a menos que sea una escuela religiosa, de carácter religioso. Pero nada, mano poderosa de Dios, hay la misericordia de Dios en medio de esos chicos. Amén. Hay algo que, algo que sí se puede en el día de hoy, y yo me pregunto si es viable, vos me dirás, aprovechando el archivo que tenemos nosotros fotográfico, si existe la posibilidad de recuperar la batería. Mirá vos. Eso me pregunto yo si... Esa batería no es mía igual, Ah, ¿no es? No, esa no es la batería que... Falló el archivo. Exactamente. No, pero esa batería es de un campamento en Santiago. Varios años una iglesia de Santiago me invitó a poder... una historia muy linda ahí con unos hermanos que aprecio mucho, les mando un saludo. De ahí de la iglesia ahí en Santiago, en Fernández. ¿Es eso vos, Mariano? Ese soy yo con más pelo. Mira vos. No, porque si no hacemos una vaquita y recuperamos la batería, ahora que ya se puede. Está diferente. A ver, ¿y la remera qué era del campamento? Era la remera del campamento. Decídete a cambiar. Sí. Hermoso el campamento. Tenía la experiencia de ir y compartir como consejero y también en alabanza. Creo que 3 o 4 campamentos fui. Hoy hace poquito me invitaron a mí, a Aye, para volver a ir, porque no se estaba haciendo por varios temas que tuvieron, pero este verano que viene lo retoman y nos invitaron ahí. Así que bueno, estamos orando si está en nuestros planes poder asistir, pero bueno, ha sido un lindo tiempo. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, a mi esposa que me está escuchando, y también a mis papás y a Fran, a mi hermano, a Franco, que están ahí en la casa. Los dejé a
ahí a Aye y a nuestro cachorrito los dejé y No, me vine para acá. ¿Cómo se llama? Toddy. El Toddy. No me acordaba el nombre de Toddy, pero el otro Nos día- acompañó en el seminario Toddy, es verdad. Ahora Sí, que estoy sí, recordando, sí, sí. Toddy, cuando lo adoptamos, yo ya, bueno, fue octubre, noviembre. Sí, más o Habrá menos. sido Octubre, aproximadamente, sí. octubre. Octubre, lo adoptamos a Toddy, cachorrito, tenía 2 meses. Se nos enfermó y teníamos que ir con él. Creo que fueron 2 viernes que lo llevábamos ahí todo débil, chiquitito. Y ahora se portó está. re bien. Se Se portó portó- bien. Sí, se portó Ah. re bien y ahora está ahí gigante. Está grande. Ahora no sé si se va a portar tan bien. No. ¿Se porta bien? Sí, se porta bien, se porta bien. Bueno. Bien. Voy a mandar unos saluditos antes que nos Sí, despidamos. dale. Antes. Bueno, saludamos a la familia Guzmán, Luis, Celia, Simón, les mandamos un saludo enorme, gracias por estar del otro lado, por el aguante. Saludos a Daisy, ahí a Raúl, saludamos a Raúl, a Cata, muchas gracias por los saluditos, por los cariños, un montón de mensajes, gracias por todo el apoyo, por estar del otro lado, gracias por los mensajes que la verdad que son muy importantes también para nosotros saber que contamos con todos ustedes que están del otro lado también haciéndonos compañía. Así es. Nada, Mariam, muchísimas gracias. Tenés una familia hermosa. La podemos conocer en el seminario. Incluido a Toddy. La conocimos mucho más en el seminario, no solamente en estar en el culto, sino que también en el seminario tenemos ese momento donde podemos compartir un break y podemos charlar. Aye no sé si tuvo miedo y capaz que le hacíamos hablar, por eso no vino, pero la verdad... Claro, porque yo le pregunté, ¿vas a venir con Aye? Me parece que no. Me dijo que no quería venir porque no sabía si podía. Ah, Así que ahí está del otro lado. La Para próxima la vez. próxima. La próxima Aye vez. para la próxima. que siempre lleva algo rico en el break. Sí. La pasamos re Ella bien. lleva muy- Y muchas cosas. además lo que me gusta es que siempre lo decora todo y ahí se ve el corazón de querer en cierta manera mimarnos y que nos sintamos cómodos. Hasta Así velas que- nos puso. Artificiales, pero hasta velas. Sí. Así que eso queda hermoso, queda precioso. Bueno. Habla del corazón nuestro, de nuestro corazón. ¿Cuál fue de los profetas menores que, aunque vos lo hayas leído muchas veces, cuando tuviste que prepararlo para dar la clase o para dar las clases que nos diste, fue como volverlo a leer o leerlo como por primera vez, a donde Dios te habló un montón? Alguno de los profetas que vos dijiste, wow. No, el libro, sinceramente, el libro de Habacuc, no sé cómo explicarlo, pero una vez que preparé la clase de Habacuc, fui completamente otro. Sentí que el Señor me estaba hablando a mí, fue como muy hermoso el libro. Creo que incluso de las clases que di, fue en la que yo más cómodo me sentí, pero no por el contenido, sino por cómo el Señor me habló. No solamente por la oración final de Habacuc, sino por el contexto, el trasfondo que estaba viviendo Habacuc, cuestionando a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué vas a enviar a una nación pagana como Babilonia a castigarnos? Nos vas a entregar. Sí, sí. Lo interesante es que el libro de Habacuc comienza y él dice: Señor, no vas a hacer nada con este pueblo pecaminoso. Claro. Y el Señor dice: sí, voy a hacer algo, voy a mandar a Babilonia. Entonces dice: ¿cómo vas a...? O sea, no, le pidió al Señor que actúe, y cuando el Señor actuó no le gustó la forma en que el Señor actuó. Y él ahí cuestionando el obrar de Dios, cuestionando el corazón ahí que él tenía, con el corazón que él tenía, cuestionando a Dios, termina diciendo: bueno, aceptó la voluntad de Dios, y cierra el libro con una oración hermosa. Ay, sí. Y termina diciendo: aunque la higuera no florezca, ¿no? Ahí, amén. Ahí pensamos en ese pasaje: aunque la higuera no florezca, ¿no? Y ni en las vides haya fruto, con todo yo me regocijaré en Jehová. Es decir, que no, en otras palabras, no importa lo que esté pasando, no importa que el plan mío no sea el mismo plan que el de Dios, con todo yo me voy a regocijar en Él. Y muchas veces el Señor nos establece momentos en nuestra vida en donde el plan nuestro, y la mayoría de las veces, ¿no? El plan nuestro no es el de Él. Nosotros queremos este plan y que Él lo firme. Y Él te dice: no, yo quiero esto. Ahí entonces dice: con todo yo me regocijaré en Jehová, en el Dios de mi salvación, dice Habacuc. Entonces, ¿cuál es nuestro regocijo?
hacer nuestra voluntad emocional, ¿no? O por un deseo propio, o el regocijo de vivir conforme a lo que Dios, quien dice que Dios que es en su palabra, pero también regocijarnos en lo que Él hace también, ¿no? Regocijarse en la persona de Dios. Entonces Habacuc ha sido un libro fascinante para mí, fascinante. Has marcado mi vida de una manera hermosa, de aprender a no confiar en planes, sino aprender a confiar en y a regocijarme en Jehová, ¿no? En Dios. Qué lindo lo que dijiste, no aprender a confiar en los planes. No aprender, es difícil. Sí, es muy difícil. Es difícil. Es difícil. Soy cristiano.